Esta es ahora la tercera charla que doy en el tema de la segunda venida de Cristo, y comienzo cada charla leyendo al menos 2 pasajes del Nuevo Testamento. Toda nuestra información sobre la venida de Cristo está aquí en la Biblia. De hecho, sin este libro no habría tenido ni idea de que Jesús iba a regresar al planeta Tierra. Así que esta noche voy a leer desde Mateo 24 y luego desde la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Estas son las 2 lecturas de esta charla. Y esta charla es para comenzar a responder la pregunta, ¿cuándo regresará? Las 2 charlas anteriores he estado preguntando cómo regresará y dónde regresará. Ahora llegamos a la pregunta, ¿cuándo? ¿Habrá una respuesta para eso? ¿Alguien lo sabe? Bien, leamos los 2 pasajes. Mateo 24, los primeros 35 versículos. Jesús salió del templo y se alejaba cuando se le acercaron sus discípulos para llamarle la atención sobre los edificios. ¿Ven todas estas cosas? Les digo la verdad, ninguna piedra aquí será dejada sobre otra. Todas serán derribadas. Cuando Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, sus discípulos se acercaron a él en privado. Dinos, dijeron, ¿cuándo pasará esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Jesús respondió, cuídense que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y rumores de guerras. Pero no se alarmen, tales cosas deben pasar. Pero el fin aún está por venir. Se enfrentarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en varios lugares. Todo esto es el principio de dolores de parto. Entonces seréis entregados, seréis perseguidos y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones, por causa mía. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe y se traicionarán, y se aborrecerán unos a otros. Y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa desolación, de la que habló el profeta Daniel, que el lector entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Que nadie baje de la azotea de su casa para tomar algo de la casa. Que nadie en el campo se vuelva a buscar su manto. Cuán terrible será en aquellos días para las mujeres encintas y las que amamantan. Orad para que vuestra huida no tenga lugar en invierno, ni en sábado, porque entonces habrá una gran angustia, sin igual, desde el principio del mundo hasta ahora, y para nunca más ser igualada. Si esos días no hubieran sido acortados, nadie sobreviviría. Pero por el bien de los elegidos, esos días serán acortados. En ese tiempo, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allá está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y aparecerán falsos profetas, y harán grandes señales y milagros para engañar aún a los escogidos, si eso fuera posible. Ya se los he dicho de antemano. Así que si alguien les dice, está en el desierto, no salgan. O aquí está dentro de los aposentos interiores, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y resplandece hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que haya un cadáver, allí se juntarán los buitres. Inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes se estremecerán.
En ese tiempo aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las naciones de la tierra harán duelo. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo de los cielos al otro. Ahora, aprended esta lección de la higuera. Tan pronto como sus ramitas se ponen tiernas y le salen las hojas, sabes que el verano está cerca. Así que, cuando vean todas estas cosas, sabrán que Él está cerca, justo en la puerta. Les digo la verdad, esta raza ciertamente no pasará hasta que todas estas cosas hayan pasado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y luego de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, los primeros 12 versículos. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les pedimos, hermanos, no inquietarse o alarmarse fácilmente por algún informe profético o carta que se supone que ha llegado de nuestra parte, diciendo que el día del Señor ya ha llegado. No dejen que nadie los engañe de ninguna manera, porque ese día no llegará hasta que ocurra la rebelión y el hombre de la iniquidad se revele, el hombre destinado a la destrucción, que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y hasta se sienta en el templo de Dios, proclamándose Dios. ¿No se acuerdan que cuando estaba con ustedes les decía estas cosas? Y ahora saben lo que lo detiene, para que pueda ser revelado en el momento adecuado. Porque el poder secreto de la iniquidad ya está obrando. Pero el que ahora lo detiene, lo hará que siga haciéndolo, hasta que sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor Jesús derribará con el aliento de su boca, y destruirá con el esplendor de su venida. La venida del inicuo será conforme con la obra de Satanás, manifestada en toda clase de falsos milagros, señales y prodigios, y en toda clase de mal que engaña a los que perecen. Perecen porque rehusaron amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira y para que sean condenados todos los que no han creído la verdad, sino que se han deleitado en la maldad. Datar la segunda venida es un pasatiempo extendido. Muchas de las sectas y cultos lo han hecho. Por ejemplo, Miller, quien fundó los Adventistas del Séptimo Día, descubrió que el Señor Jesús regresaría en 1843. Un hombre llamado Russell, que inició los Testigos de Jehová, descubrió que el Señor Jesús regresaría en 1914. Pero no son solo los cultos y las sectas los que han tratado de fechar la segunda venida. Muchos grandes líderes y predicadores cristianos han disfrutado del mismo pasatiempo. John Wesley pensó que sería en 1874. Y Martín Lutero se comprometió a la fecha 1636. Aquí hay un pequeño consejo para ustedes. Si van a fechar la segunda venida, elijan una fecha que sea mucho después de que estén muertos. Entonces no tendrán que vivir con sus errores. Y algunos de estos hombres fueron lo suficientemente sabios como para elegir una fecha mucho después de su vida. Así no tuvieron que enfrentarse a la vergüenza cuando se demostró que estaban equivocados. Pero es un pasatiempo extendido y a la gente le encanta hacerlo. Jesús admitió la ignorancia sobre la fecha. Había pocas áreas en las que Jesús se decía ignorante, pero esta es una de ellas.
Y cada vez que le preguntaban, ¿cuándo vendrás de nuevo?, su respuesta era, no sé. Y es una lástima que todos sus seguidores no siguieran su ejemplo en esto. Él profesó ignorancia. Dice, de ese día o de esa hora, ninguno sabe, ningún hombre sabe. Los ángeles no lo saben, ni siquiera el Hijo lo sabe. Ese es el secreto del Padre y Él mantiene su diario cerrado. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Bueno, eso significa, francamente, que nunca podemos fijar la fecha exacta y yo no voy a intentarlo esta noche. Pero plantea una pregunta muy importante. ¿Habrá alguna advertencia? ¿Habrá alguna señal de que el día se acerca? ¿Habrá algún tiempo en que los cristianos estén más seguros de que lo que han estado, de que este evento está a la vuelta de la esquina? Y los cristianos están profundamente divididos sobre esta cuestión. Un gran número de cristianos creen que Jesús podría venir en cualquier momento. Podría venir esta noche antes de que termine esta reunión. Muchos cristianos creen en lo que se llama la inminencia del regreso de Cristo. No habrá advertencias ni habrá señales. La próxima profecía que se cumplirá es el regreso mismo de Cristo. Es un grupo de cristianos. Otro grupo cree que habrá señales y que habrá advertencias y que por lo tanto habrá una mayor conciencia. Cuanto más nos acerquemos a esa fecha, más seguros estaremos de que está muy cerca. Voy a ser muy franco y decir que soy uno de los cristianos que pertenece a la segunda posición. Y así, en la charla que voy a dar ahora, voy a tomar esta segunda posición y hablar sobre las señales que podemos buscar. Pero luego, para ser justos en esta serie de charlas, ayudarlos a pensar en ello, y para que lleguen a sus propias conclusiones, en la próxima charla vamos a mirar la otra posición, la de en cualquier momento, sin señal, ninguna advertencia. La inminente aparición de nuestro Señor, como se llama. Y lo miraremos y trataremos de dejar que las Escrituras sean nuestra guía. Ahora, cuando preguntemos, ¿habrá alguna señal de su venida? ¿Habrá alguna advertencia de antemano que va a pasar? No somos los primeros en hacer esta pregunta. De hecho, las primeras personas que la hicieron fueron los discípulos de Jesús. La ocasión en la que preguntaron es muy interesante. El templo estaba siendo reconstruido en Jerusalén por el rey Herodes, con un costo tremendo. Él era un descendiente de Saúl. No era judío en absoluto, pero era el rey de los judíos por designación romana. Y quería llevarse bien con los judíos, por lo que decidió reconstruir el templo para ellos a gran escala. El templo que tenían era bastante insignificante. Era el segundo que habían tenido, que había sido reconstruido después de su regreso del exilio babilónico. Y no era un gran templo. Así que el rey Herodes, para complacerlos, dijo, lo voy a reconstruir. Le tomó décadas hacerlo, por lo que fue una construcción tan magnífica que en realidad nunca la terminó y fue derribada antes de que se completara en el año 70. Pero durante la vida de Jesús estaba en construcción. Y solo quiero que imaginen la increíble escala y magnificencia de ese templo. Los cimientos eran 14 acres. 13 catedrales inglesas podrían haber estado sobre los cimientos del templo de Herodes. Así que eso les da una idea. 13 catedrales, una al lado de la otra. Las piedras tenían hasta 40 pies de largo, por cerca de 3 pies por 3 pies en sección. Y algunas pesaban hasta 100 toneladas. Y fueron levantadas por mano de obra esclava. Las columnas alrededor del templo medían 37 pies y 6 pulgadas de alto. Y se necesitaban 3 hombres tomados de la mano para rodearlas. Ahora solo quiero que imaginen este templo. Y fue tan impresionante que los discípulos dijeron, Jesús, mira, ¿alguna vez has visto un edificio como este? Y Jesús dijo, toda piedra será derribada.
Ahora, todo lo que queda de ese templo hoy es el cimiento. Eso es lo que se llama el Muro de las Lamentaciones o el Muro Occidental en Jerusalén. No hay una sola piedra que haya quedado en pie. Y solo hace unos 5 años descubrieron dónde estaban todas las piedras. Cuando excavaron en la esquina suroeste, descubrieron que todas las piedras grandes se derrumbaron en el valle y estuvo enterrada bajo la basura hasta hace solo 5 años. Recuerdo haber ido a mirar esa excavación y mirar la pila de enormes piedras caídas. Y decir, Jesús, dijiste que sucedería y ahora en 1980 han descubierto las mismas piedras. Es fascinante ver las predicciones de la Biblia hacerse realidad ante tus propios ojos. Bueno, ahora los discípulos estaban bastante seguros de que tal catástrofe solo podría ocurrir en el fin del mundo, al final del siglo, cuando Jesús viniera. Así que dijeron, bien, ¿cuándo será esto? ¿Y cuáles serán las señales de tu venida y del fin de la historia? De hecho, estaban equivocados. El templo iba a ser demolido incluso antes de que se completara, en solo 40 años de ese día. Pero la venida de Cristo y el fin de la era no iba a ocurrir entonces. Jesús respondió a sus preguntas. No dijo que no habría señales de su venida, sino que les dijo cuáles serían las señales. Y es por eso que personalmente no creo que Jesús pueda volver esta noche, porque las señales que nos dijo que buscáramos no han sucedido todas. Así que voy a revelar mi posición de inmediato. Pero no dijo, oh, no habrá señales, debes vivir como si llegara en cualquier momento. Él dijo que esto es lo que deberíamos buscar. Y dijo que la única preocupación que tenía sobre nosotros es que nadie nos engañe. Hay muy pocos temas en los que tanta gente se engañe tan fácilmente como la segunda venida de Cristo. Y Jesús dijo que iba a decir de antemano exactamente lo que va a pasar para que no seamos engañados. Y cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, en esa segunda lectura que acabamos de ver, dice, no quiero que sean engañados. Dos veces menciona la palabra engañar. Este es el gran peligro de la segunda venida. Y es por eso que temblé ante el Señor mientras preparaba esto. Señor, por favor, no me dejes engañar o confundir a nadie sobre un tema tan importante. Es tan fácil ser engañado. Jesús dijo que la única manera segura es confiar en tus ojos y no en tus oídos. Serás engañado por lo que escuchas, pero no serás engañado por lo que ves. Ahora es un principio muy importante. Nuestros puntos de vista sobre la segunda venida deben basarse principalmente en nuestros ojos, no en lo que escuchamos, no en lo que se nos dice, no en lo que leemos en los libros. Jesús nos dijo qué buscar. Y cuando vemos todas estas cosas que suceden, podemos levantar la cabeza porque el día de nuestra redención se acerca. Solo cuando vemos todas las cosas que Él dijo que sucederían primero, diremos que está a punto de venir. Por lo tanto, creo que es engañoso decirle a la gente, por muy sincero que sea el motivo, decir que debe estar listo para Él esta noche. Debemos estar listos para su venida, sí. Pero decir que podría ser esta noche es engañoso. Ahora, cuando era niño solía ir a mirar trenes. Todavía me encantan los trenes. Todavía soy un niño grande en ese área. Y si alguna vez vienen a vernos a casa, tengo un cobertizo en el jardín y puedo mostrarles partes de trenes y lo que hay dentro. Pero recuerdo yendo a la estación central de Newcastle cuando era niño y viendo trenes como el Enlace Plateado y el Escocés Volador. Y cuando estábamos allí al final de la plataforma, un grupo completo de escolares, veíamos las señales, que es otra palabra para signo. Signo y señal son lo mismo. Ambos apuntan a algo que está a punto de suceder. Y hay 4 señales a las que debes estar atentos cuando esperas que venga un tren. Está la señal de distancia. En la actualidad todas son luces eléctricas, pero las señales de estilo antiguo, que aún hoy se pueden ver en algunas líneas, la señal de distancia era un brazo amarillo y negro que bajaba
y luego estaba la señal del inicio exterior, que era roja. Luego estaba la señal de inicio interior, que también era roja. Y luego allí había una señal justo en el andén, llamada arranque, que era para dejar que el tren saliera del andén. Ahora, cuando caía la primera señal, sabías que el tren estaba a unas pocas millas. Cuando caía la casa exterior, sabías que el tren había entrado en la sección. Cuando la señal de la casa interior caía, sabías que el tren se estaba acercando mucho. Y cuando ponían la señal de arranque en la plataforma, sabías que en cualquier momento, detrás de la curva, saldría el escocés volador. Estas 4 señales eran la clave. Y el más distante solo daba una advertencia general, pero la última sabías que el tren estaba a la vuelta de la esquina. Ahora esto es una parábola, pero es exactamente lo que Jesús dice en Mateo 24, en respuesta a los discípulos. Dijo que hay 4 señales, y cuando las 4 han caído, sabes que está justo en la puerta, a punto de pasar. Y solo cuando ves las 4 puedes estar seguro de que está a punto de venir. Y quiero guiarlos a través de las 4 y verán algunos encabezados ahora, para que puedan mirarlos, y aquellos que vean el video lo verán en el video. Y debajo de cada señal veremos 3 cosas. Primero, ¿cuál es la señal? Segundo, ¿cuál es el principal peligro del engaño cuando esta señal baja? Y tercero, el consejo que Jesús da a sus discípulos cuando ven esta señal. La primera señal está en el mundo. La segunda señal está en la iglesia. La tercera señal está en Jerusalén. Y la cuarta señal está en el cielo. Para que sepan dónde buscar estas señales. Y son tan claras que me sorprende que alguien pueda confundirse sobre el tema. Así que analicemos cuál es la primera señal. La señal de distancia, de que Jesús está en camino. La respuesta es desastres en el mundo. Y menciona 3. Guerras, terremotos y hambrunas. Siempre en plural. Las guerras son causadas por los hombres, los terremotos son causados por la naturaleza, y las hambrunas son causadas por una combinación de hombres y naturaleza. Y todas son desastres. Y son todos tales desastres que si estás en cualquiera de ellos, estás tentado a pensar que el fin del mundo ha llegado. Y Jesús lo dice muy claro. Incluso si te encuentras en una de estas cosas, o en todas ellas, esto no es el fin del mundo. No te asustes, no es el final. Por supuesto, todas estas 3 cosas están en nuestro mundo y están aumentando en nuestro mundo. Me sorprendió leer no hace mucho, y no en un libro cristiano, que los terremotos se duplican cada 10 años. Sabía que me estaba volviendo más consciente de ellos, pero pensé que esto se debía solo a los medios de comunicación y la televisión. Pero el hecho es de que se están duplicando cada 10 años. Y de repente nos damos cuenta de que vivimos en placas en movimiento. Placas tectónicas que se frotan entre sí. Y estamos esperando en San Francisco que la falla de San Andrés genere un terremoto gigante. Nos estamos volviendo mucho más conscientes de los terremotos y hambrunas. También somos mucho más conscientes de las hambrunas. ¿Quién no ha oído hablar de Etiopía? ¿Y las guerras? Desde 1945 ha habido 36 guerras en las que mucha gente ha muerto. 36 guerras desde 1945. Y algunas personas en este país asumen ingenuamente que la Segunda Guerra Mundial fue la última guerra. Todavía hablan de la última guerra. Fue la 37ª última guerra. Entonces esta señal, no hay duda al respecto, está pasando. Pero no es el final, es solo el comienzo. Jesús dice
que no entren en pánico. Las peores guerras, las peores hambrunas, los peores terremotos, no es el fin. No es el fin del mundo. Pero eso genera inseguridad. Y en una situación en la que las personas no están seguras, hay un terreno propicio para que los falsos mesías intervengan. Y el engaño de que vendrán al mundo en un momento de inseguridad debido a los desastres, el engaño vendrá de falsos mesías diciendo, soy el Cristo. El reverendo Moon es uno de estos. Jim Jones era otro. Y tal vez vieron estos anuncios de página completa en la prensa el 25 de abril de 1982 anunciando que Cristo está ahora aquí. ¿Vieron estos anuncios? Había gente llamándome y diciendo que estaban preocupados. ¿Por qué estás preocupado?, le decía. Jesús dijo que esto sucedería. Y te dijo que no te alarmares. Te dijo que habría falsos mesías. No te dejes engañar. Pero los falsos mesías explotan los miedos de la gente y las inseguridades debido a los desastres. Pero todos estos desastres son solo dolores de parto, no el estertor de la muerte. Quiero que se aferren a eso. Cuando lean de todos los desastres en el periódico, no digan, qué terrible, sino, qué maravilloso, va a nacer un nuevo mundo. Estos son los primeros dolores de parto. Incluso los terremotos son solo la creación entera gimiendo y con dolores de parto, esperando la redención de nuestros cuerpos. El mundo quiere ser un nuevo mundo porque saben que vamos a tener nuevos cuerpos y tenemos que tener un nuevo mundo para vivir. Eso es un terremoto, es un dolor de parto de la creación gimiendo para ser liberada en una nueva tierra. Así que Jesús dijo, no entren en pánico, este es el comienzo. Estos son los dolores de parto, las primeras contracciones que conducirán a un universo totalmente nuevo. Los cristianos tienen una reacción completamente diferente a otras personas. Cuando todos los demás están alarmados y en pánico, los cristianos se emocionan bastante, pero mantienen la calma. No se alarman. Esa será una de las marcas de los cristianos a medida que se acerca el final de esta era. La señal número 2, a la que pasaremos ahora. ¿Teníamos la señal número 1 en el atril? Bien, tenemos la señal número 2 ahora. La señal número 2, la buscamos en la iglesia. Y lo dejaremos ahí. Dejemos los dos en el atril para que obtengamos la imagen completa. Gracias. La señal número 2 se llevará a cabo en la iglesia, que sería la señal exterior de los trenes bajando. La próxima señal de que el Señor viene. Y habrá 3 desarrollos en la iglesia que Jesús nos dijo que buscáramos. El primero es bastante duro. Es persecución universal. Ser odiados por todas las naciones. Perseguidos y martirizados por todas las naciones. Que los cristianos sufran y mueran en todos los países del mundo por el Señor Jesús. Ahora, eso no ha pasado todavía. Está pasando en la mayoría de los países. De 223 naciones, solo hay menos de 2 docenas donde los cristianos no están sufriendo. Nosotros somos uno de los privilegiados, pero no se va a quedar así, créanme. Jesús dijo que todo el mundo se va a volver contra la iglesia. Todas las naciones. Hasta ahora eso nunca ha sucedido. Así que, francamente, la señal número 2 aún no ha bajado. Pero está en camino. Y el número de países donde los cristianos están siendo perseguidos aumenta cada año. Y la prisión está sobre la iglesia. El segundo desarrollo, que es resultado del primero, será que muchos, de hecho la palabra dice que la mayoría, se enfriará. Cuando la oposición realmente llegue, averiguaremos quiénes son los verdaderos cristianos. Y los feligreses nominales desaparecen. Y francamente, la iglesia estará mejor sin ellos.
Escuché acerca de una reunión de oración en Rusia, no hace mucho tiempo, y estaban orando, y 2 soldados rusos irrumpieron con ametralladoras Kalashnikov y gritaron: «Vamos a dispararles. Cristianos, venimos a matarlos». Y al principio pensaron que estaban borrachos, pero se dieron cuenta horrorizados de que estaban perfectamente sobrios. Luego los 2 soldados rusos dijeron: «Los que no son cristianos, salgan». Y un número de personas se levantaron y corrieron. Y luego los 2 soldados rusos dijeron al resto: «Ahora, ¿nos dirán cómo convertirnos en cristianos, por favor?» La presión de la iglesia separa a los cristianos reales de los nominales. El segundo desarrollo en la iglesia, cuando la iglesia esté bajo presión en todo el mundo, habrá una gran reducción en la membresía, una gran purificación, una purga, una selección de quién realmente va a juntarse con Jesús. Y el tercer evento, que es el resultado del segundo, es que la iglesia se volverá mucho más poderosa en el evangelismo y hará el trabajo que Jesús le dejó para hacer. Y entonces el evangelio será predicado a todas las naciones. Amo la pequeña palabra entonces. Allí Jesús no dice que a pesar de todo el evangelio será predicado. Dice entonces. Y el evangelio será predicado a todas las naciones. En otras palabras, es como si Dios estuviera diciendo: necesito una iglesia más pura para terminar el trabajo. Así que voy a purificar a los miembros, dejando que haya presión en la iglesia en todas partes. Y luego con los verdaderos cristianos que vengan, que todavía estén allí, puedo terminar el trabajo y evangelizar a todo el mundo. Podemos esperar una gran expansión de la iglesia como resultado. Ahora, ese es un desarrollo muy claro y distinto. Durante ese periodo, el peligro no serán los falsos mesías, sino los falsos profetas. La iglesia nunca se enamora realmente de los falsos mesías. Sabemos quién es el Mesías, así que cuando viene alguien diciendo que es él, le mostramos la puerta. O los invitamos a entrar y le predicamos sobre el verdadero Mesías. No nos enamoramos de los falsos cristos, pero sí nos enamoramos de los falsos profetas, con mucha facilidad. Y en ese momento habrá muchos falsos profetas tratando de calmar a las personas, tratando de decir paz, paz, cuando no hay paz. Tratando de decirles a los cristianos que realmente no importa si comprometen. Eso es lo que hacen los falsos profetas. En última instancia, llevan a las personas a ser complacientes. Los falsos profetas generalmente consuelan a las personas y dicen que todo va a estar bien. Habrá muchos falsos profetas alrededor cuando la iglesia esté bajo presión. Jesús dijo: escuchen, mi consejo para ustedes, manténganse firmes. El que persevere hasta el fin será salvo. Los verdaderos salvos serán aquellos que todavía estén de pie al final de todo eso y evangelizan. En otras palabras, cuando las presiones sobre la iglesia aumentan, lo último que la iglesia debe hacer es pensar en sí misma. La iglesia debería estar diciendo: ahora es nuestra oportunidad de amar a nuestros enemigos. Ahora es nuestra oportunidad de predicar el evangelio. Y saben que cuando vamos detrás de la cortina de hierro, encontramos cristianos que predican a sus torturadores. Leen las historias de Richard Van Brent, cómo en lugar de tener lástima por sí mismos, los cristianos bajo presión se preocupan por aquellos que les están haciendo mal a ellos, sabiendo qué venganza Dios tomará de ellos más tarde. Están desesperadamente deseosos de llevarlos a la misericordia del Señor, antes de que tengan que pagar por lo que están haciendo. Porque Jesús dijo: lo que sea que hagan a mis hermanos, me lo están haciendo a mí. ¿Te ríes de ellos? Te estás riendo de mí. ¿Los persigues? Me están persiguiendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero nunca te perseguí, Señor. Sí, has votado en contra de Esteban. Así que esa es la segunda señal. Cuando la iglesia en todo el mundo está sufriendo, y sufriendo el martirio, y cuando los feligreses nominales están desapareciendo de nuestras bancas, y las personas restantes continúan con el trabajo de evangelizar a todas las naciones, y cuando nuestra tarea misionera esté completa, entonces Jesús puede regresar. Entonces el final puede venir, y no hasta entonces. Lo que significa simplemente que cuanto más rápido avancemos en la evangelización del mundo, más pronto Él puede venir. Ese es un motivo poderoso para la obra misionera. La señal número 3. Esta vez Jesús dijo que deberíamos mirar hacia el Medio Oriente. Algo va a suceder en Jerusalén y esta señal es:
¿Han notado que se vuelven más y más claras y más definidas y más rápidas? Así que en la señal número 3, Jesús cita a Daniel 3 veces. En el libro de Daniel hay una frase extraordinaria: la abominación desoladora. Difícilmente podría haber una frase más horrible en el hebreo. Unos 170 años antes de Jesús sucedió algo que los judíos llamaron una abominación desoladora. Pero claramente no era lo que se refería a Jesús, porque lo que Jesús estaba hablando iba a suceder en el futuro. Sin embargo, en el año 170 a.C., un hombre llamado Antíoco Epífanes, aquellos de ustedes que estuvieron aquí anoche sabrán lo que eso significa: el glorioso, el brillante, el deslumbrante, el sorprendente, y se usa de Jesús en su segunda venida. Pero Antíoco Epífanes era un hombre griego, un gobernante, que entró en Jerusalén y deliberadamente profanó el templo del Dios viviente. Hizo 3 cosas. En primer lugar, puso una estatua de Zeus, el dios griego, en el altar. Una imagen en el mismo templo donde no tenía que haber imágenes. En segundo lugar, tomó un cerdo y lo sacrificó en el altar. Y había cerdo asado en el altar de un dios que dijo que es carne inmunda. Y en tercer lugar, llenó las sacristías del templo con prostitutas y convirtió todo el lugar en un burdel. ¿Y los judíos pueden imaginarse lo que les hizo eso a los judíos? Dijeron que es una abominación. Y cuanto más lees sobre Antíoco Epífanes, más te das cuenta de que él es un modelo del anticristo. Nos da una idea de cómo será el anticristo. Sabemos a qué se refería Jesús al estudiar Daniel. Un día habrá la máxima profanación en la ciudad santa, cuando alguien no solo erija un dios pagano allí, sino que él mismo se erigirá como Dios. Dice Pablo en 2 Tesalonicenses: un hombre que no reconoce más leyes que las que hace él. Ninguna ley de Dios, ninguna ley por encima de él, ninguna ley de la humanidad. Un hombre que será su propia ley, un hombre sin ley que proclamará: yo soy ahora Dios. Y lo hará en Jerusalén. Ahora esta señal no ha bajado aún, pero podría suceder fácilmente. Ha habido muchas personas que se erigieron como Dios. Muchos dictadores que querían que la gente los adorara, que querían que la gente los saludara como Dios, llamándose a sí mismo maestro y señor. César es señor. Heil Hitler, el Führer. Debo decirles algo. Hace solo unas semanas, miles de cristianos se reunieron en Nuremberg, en el estadio de Hitler, donde una vez fue adorado como el Führer. Heil Hitler iba a ser el líder de un reino que duraría 1 milenio, 1000 años. Y esos cristianos marcharon a través de Nuremberg a lo largo de la ruta de guerra nazi para eliminar la maldición que pesa sobre Nuremberg desde entonces. Y fueron dirigidos por un amigo mío, un pequeño judío cristiano llamado Ari Ben Israel. Y fue en ese estadio que Hitler desafió al Dios judío y despreció a los judíos. Bueno, un día habrá un hombre que en Jerusalén dirá: yo soy Dios. Y no hay otro Dios. Y no debe haber otra religión. Eso es lo que Pablo dice en 2 Tesalonicenses, que es una señal clara. Y Jesús dice que si alguno de ustedes vive a unas pocas millas de Jerusalén, mi único consejo es que salga de allí lo más rápido que pueda. Inmediatamente, no se demore. Y ni siquiera empaquen y oren para que no sea en invierno, porque hará frío en esas montañas. Oren para que no sea en sábado, cuando no hay transporte disponible. Y hay de esas pobres madres lactantes y mujeres embarazadas en ese día. Pero salgan, corran por sus vidas, si están en algún lugar de Judea. Ese es un consejo muy práctico. Y un día habrá personas que tomarán ese consejo y saldrán de allí antes de que el dictador se ocupe de ellos.
El resultado de la blasfemia de este hombre será causar angustia mundial. Una angustia sin precedentes entre las naciones, dice Jesús, como nunca ha habido desde la creación, y nunca más habrá. Esto es lo que la Biblia llama el gran problema, la gran tribulación. Y será causado por ese hombre que causará tales problemas políticos y sociales y caos comercial que todo el mundo será afectado. Tan terrible será ese tiempo que si durara cualquier cantidad de tiempo nadie lo sobreviviría. Así que Dios ha decidido que será poco tiempo por el bien de su pueblo escogido. Y nosotros sabemos de muchos pasajes en la Biblia qué tan corto será. A veces la Biblia dice 3 años y medio, a veces dice 42 meses y a veces dice 1260 días. No creo que Dios pueda dejarlo mucho más claro, pero será un periodo corto por el bien de aquellos a quienes Dios ha puesto su mano. Bien, ahora durante ese tiempo habrá un engaño tan inmenso que no solo habrá falsos profetas, también habrá falsos mesías. Satanás arrojará todo lo que tiene en ese periodo. Es el último momento desesperado. Y él también arrojará señales y prodigios y milagros, que no están solo aquí en Mateo 24. Los encontrarán en otro lugar. Los encontrarán en el libro de Apocalipsis, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, porque incluso los cristianos pueden ser engañados por los milagros. Por eso el diablo lanzará todo lo que tiene. Y habrá rumores de que ya ha habido una venida secreta del Señor. Y la gente dirá, está aquí, está por ahí. Y he oído que ha venido a América, he oído que está aquí, he oído que está allá. Para que los cristianos entren en pánico y se apresuren a tomar un avión para tratar de ver si él ha venido realmente. Ahora, en toda esta situación, Jesús dice, escuchen, todos estos falsos profetas y todos estos falsos mesías son como buitres reuniéndose alrededor de un cadáver. No escuchen ni un solo rumor de que he venido. No escuchen ni uno de ellos. Y no se muevan. No vayan a ninguna parte. Quédense donde están. Y mantengan la calma. A los únicos que les dice que se muevan son a los que viven al alcance de Jerusalén. Al resto les dice que se queden donde están. Y que cierren los oídos. No escuchen. Solo esperen la siguiente señal. Ahora de nuevo Jesús no puede ser más claro y quiero señalarles dos cosas. Hasta el final de la señal número 3, la tercera señal, dos cosas no han sucedido. Cristo no ha venido y los cristianos no se han ido. Eso sí que es una cosa de gran importancia para decir. Lo pongo tan simple como eso. Solo quiero que noten que hasta este punto Cristo no ha venido. Y los cristianos no se han ido. Pero me temo que mucha gente enseña eso. Lo trataré en la próxima charla. Porque creo que es un grave error. Ahora viene la cuarta señal. Y la cuarta señal sigue inmediatamente a la tercera. La tercera es corta y la cuarta es inmediata. Después de la angustia de esos días, inmediatamente después, Jesús dice, busquen la señal número 4 y ahora pueden mirar hacia arriba. No tiene sentido mirar hacia arriba hasta la cuarta señal, porque todas las demás están en la tierra. Y debemos mirar horizontalmente para ver esas señales. Pero la cuarta es cuando puedes empezar a mirar hacia arriba. Porque las cosas se están acercando mucho. Es cuando empiezas a estudiar el cielo inmediatamente después. Es un periodo corto. Y probablemente los cristianos en ese momento estarán caminando por ahí mirando hacia arriba. Va a ser bastante peligroso en el tráfico. Pero ustedes saben, van a estar mirando hacia arriba. Levanten la cabeza, dice Lucas, en este punto, y no hasta entonces. Pero dice, levanten la cabeza. Literalmente levantarla. Porque la última señal es un eclipse de sol. Un eclipse permanente. Un eclipse de luna.
un eclipse permanente. Y las estrellas que se apagan una a una. Cuando era pequeño me llevaron a ver una pantomima en el teatro principal, en Newcastle. Puedo recordar la emoción. Yo estaba sentado en mi asiento y el teatro brillantemente iluminado. Las cortinas estaban cerradas en el escenario y una por una las luces se fueron apagando. Y yo puedo recordar todavía que me estaba emocionando tanto que va a empezar, está a punto de empezar. Y entonces las cortinas se levantaron y todos los focos se encendieron. Y comenzó. Ahora puedo recordar mi emoción como un niño pequeño, mi primera pantomima. Solo pienso en eso cuando leo esto. Las luces se apagan una por una. Dios dice, apaga el sol, apaga la luna. Toda la atención tiene que estar en mi hijo. Apaga las estrellas, todas, y se apagan. Y entonces dice, como un rayo de oeste a este, de este a oeste. Ahí está de nuevo en el escenario de la historia. Pueden emocionarse con eso. Ese es el momento de levantar la cabeza y levantar los ojos. Para la señal número 4. Y en términos ferroviarios, la señal número 4 es la señal de arranque. Así que esto no es el final, sino el principio de todo lo que hemos estado esperando. Bien, ahora estas son las 4 señales. Están claras, la secuencia está clara, la velocidad está clara. ¿Por qué la gente se confunde? Vamos a tratar de demostrar por qué en la próxima charla. Pero estoy buscando esas señales y es muy obvio que no han ocurrido todas. Así que no puede venir esta noche, ni puede volver en los 80. No hay tiempo. Pero espero que vuelva antes del final de mi vida. Esa ha sido la esperanza de toda la generación cristiana. No quiero ser medido por un enterrador. Espero que sea en mi vida. Pero aunque no lo sea, prefiero estar lejos del cuerpo y en casa con el Señor, como dice Pablo. Pero estoy buscando esas señales. Y no me alarmo cuando veo un anuncio a toda página que dice, Cristo está aquí. Solo digo, gracias por hablarme de eso, Jesús. No me molesta. Es algo que me emociona un poco más porque es uno de los signos de los que hablaba. Los cristianos están muy tranquilos. Bueno, ya casi he terminado esta charla. Con todas estas cosas cambiando y pasando, Jesús dijo que hay 2 cosas que no pasarán, que puedes mantener a través de todo ese tiempo turbulento. Hay 2 cosas que serán las mismas. Y saben que cuando todo lo demás se tambalea, necesitas cosas a las que aferrarte. Una señora me dijo que estuvo en un terreno en Japón y dijo que lo más aterrador era que no había nada a lo que agarrarse. Todo temblaba. Pero escuchen, cuando todo lo demás está temblando, hay 2 cosas que Jesús dice que no pasarán. Una es, creo que se ha traducido mal, Él dijo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas hayan sucedido. Si se refería a la generación en particular, se equivocó. Porque esa generación sí pasó y ninguno de ellos ha sobrevivido. Pero de hecho la palabra que se traduce como generación es una palabra con un significado múltiple y significa no solo una generación de personas, que son unos 30 años, significa las personas que se generan a partir de un grupo particular. Significa una raza, un linaje, un grupo racial. Y si tienen la nueva versión internacional, verán la palabra raza, que se refiere al pueblo judío. Y dice que aunque todo lo demás pase, los judíos seguirán ahí. La raza judía seguirá ahí. Se los digo hasta que todas estas cosas hayan pasado. La gente generada de esta raza todavía estará allí. Y todavía están ahí. Israel todavía está ahí. La otra cosa que no pasará son mis palabras. Aferraos a lo que os he dicho, porque mis palabras no pasarán. Todo lo demás lo hará, pero los judíos seguirán ahí y mis palabras seguirán ahí. Y puedes estar seguro de que aferrarte a ellos hará bien, porque no pasarán. Bien, los 2 últimos minutos de esta charla, ¿puedo ser más preciso de lo que he sido? Bueno, sí, creo que en una pequeña área.
No sé en qué año volverá, pero sí sé en qué mes. Ahora, algunos de ustedes parecen un poco asustados. Bien, hay una hermosa pista que no conocía hasta hace unos años. Hay 3 fiestas judías en el calendario judío: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, o Sukkot. Y todos sabemos que Jesús cumplió la Pascua, convirtiéndose en nuestro Cordero de la Pascua y muriendo en la Pascua. Y todos sabemos que Jesús cumplió con Pentecostés, que era la fiesta judía conmemorando cuando la ley fue dada, y fue en ese día que Jesús dio el Espíritu para reemplazar la ley. Cuando la ley fue dada, 3.000 personas murieron como castigo. Cuando el Espíritu fue dado, 3.000 personas se salvaron. Tal vez nunca se dieron cuenta de eso. Pero ¿qué pasa con los tabernáculos? Los cristianos lo ignoran porque parece que no hay cumplimiento cristiano de la fiesta de los tabernáculos. Pero ahora he descubierto mucho sobre esa fiesta y la celebro todos los años. La semana pasada estuve en Australia celebrándola con cientos de judíos y cristianos, llenando una tribuna del hipódromo, y tuvimos una gran celebración. Hubo miles de personas en Jerusalén celebrándola con los judíos. Porque esta fiesta es la fiesta en la que los profetas dijeron que vendría el Mesías. Zacarías 14 lo dice muy claramente. Sus pies se pararán en el monte de los olivos y todas las naciones vendrán a saludarlo. Será rey sobre toda la tierra y todas las naciones vendrán a celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la cosecha, la fiesta de la recolección. No podía haber otro momento en el que Jesús viniera que ese. Si leen Juan 7, encontrarán que fue a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén y fue en secreto. Y sus hermanos le dijeron, ¿por qué no vas abiertamente? Porque cuando están esperando el Mesías, ve abiertamente, haz algo, milagros. Porque no creían en él. Jesús fue en secreto porque, como les dijo, mi tiempo no ha llegado todavía, no es el año correcto. Tienen la fiesta correcta, pero no el tiempo correcto. Además, si no se han dado cuenta en su Biblia, Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos. Ustedes sabían que no nació en diciembre, es una fiesta pagana, pero no se dieron cuenta cuándo nació. Bien, para descubrirlo tienen que hacer un poco de matemáticas. Tienen que ser capaces de sumar 6 y 9 juntos. ¿Podrían hacerlo? Bien, si pueden hacer esa complicada matemática, pueden averiguarlo. Porque Zacarías fue al templo y un ángel le dijo que la próxima vez que estuviera con su esposa quedaría embarazada. Se fue a casa y le dijo a su mujer, ¿creen que esperó 3 meses antes de llevarla al dormitorio? No creo que llegaron a la cena. Ella estuvo esperando años. Se quedó embarazada. Y a principios de su 6º mes, el ángel Gabriel se dirigió a una chica de 15 años llamada Miriam, en Nazaret. La llamamos María, pero el nombre es Miriam. Y le dijo, vas a concebir. Y 9 meses después nació Jesús. 6 más 9 son 15. Así que si supiéramos cuándo Zacarías entró en el templo, sabríamos cuándo nació Jesús. 15 meses después. Pero sabemos cuándo Zacarías entró. Era de la casa de Abías. Abías para nosotros, pero Abías para el judío. Y de 1 Crónicas, capítulo 24, versículo 10, sabemos que la casa de Abías tenía el turno en el templo en el 4º mes del año judío, porque era la casa número 8 de las 24 casas que cubrían el año. Así que si Zacarías entró en el 4º mes, Jesús nació en el 7º mes del año siguiente, que es el mes de la fiesta. Vino justo a tiempo. No es de extrañar que el Evangelio de Juan diga que la palabra se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. Todo encaja. Por cierto, si nació el 29 de septiembre, como lo ha calculado un erudito judío, en el año 4 a.C., sabemos que nuestro calendario estaba equivocado, probablemente lo sepan. Jesús nació el 4 a.C., lo cual es una cosa extraña, pero se ha calculado que nació el 29 de septiembre, que fue el primer día de la fiesta de los tabernáculos de ese año. Fue concebido el 25 de diciembre y los primeros cristianos celebran el milagro de la encarnación el 25 de diciembre. El 25 de diciembre. Pero la encarnación ocurrió en la concepción, no en el nacimiento. Y todo tiene lógica. Mi mujer y yo ya no celebramos la Navidad. Somos la envidia de nuestros amigos. Pero el 29 de septiembre, la fiesta de los tabernáculos,
Es emocionante. Así que no sé el año, pero creo que es el mes en el que Jesús cumplirá con la fiesta más grande de todas, que sigue a la fiesta de las trompetas. Y la trompeta sonará y los muertos resucitarán y nos encontraremos con Él en el aire. Todo encaja. Así que creo que podemos responder a la pregunta en un grado notable. Jesús nos ha dado señales para buscar y a medida que esas señales llegan, podemos emocionarnos más y más y saber que está en camino. Y por eso he compartido con ustedes la posición a la que he llegado, después de un estudio muy cuidadoso de la palabra. Pero en la próxima charla me gustaría ver la posición de los que dicen que no podría ser en cualquier momento, que no habrá señales de advertencia, y vamos a ver las escrituras que se utilizan. Vamos a tener que hacer un poco de pensamiento y un poco de trabajo duro. Pero no me disculpo por eso. El mayor territorio inexplorado del mundo está entre tus orejas. Y Dios nos dio una mente para amarlo, así que vuelvan para la próxima charla y veremos algunas escrituras muy cuidadosamente. Que Dios los bendiga.